Hola, yo soy Kenia y hoy os traigo la segunda parte de directores crueles. Esos directores con los que no te quieres encontrar en un rodaje. Vamos a por ello. Tanto el primero de estos directores como el último fueron propuestas vuestras que pusisteis en comentarios, pero yo dudo mucho que ninguno de los dos pertenezca muchísimo, aunque sí que tienen sus historias, que pertenezcan al mismo grupo que el resto de directores, pero a lo mejor vosotros opináis distinto. Me gustaría saber qué pensáis, decídmelo en comentarios, ¿vale? Vamos a comenzar entonces con Carl Theodor Dreyer, director de Dies Irae. Por cierto, Dies Irae es un requiem de Mozart, y también esta película, aunque su título original era Bredens Dag, que nos sitúa en plena caza de brujas en el siglo XVII. Una mujer es condenada a muerte y para evitar que su hija sufra el mismo destino que ella, debe hacer un trato moralmente cuestionable. Esta es un poco la dinámica de la peli, ¿vale? La sinopsis. El tema era hacer una crítica a la religión, a los abusos que se han hecho usando la fe y utilizando el poder que ésta generaba sobre el pueblo. Y como mensaje es muy interesante, pero pasó una cosa durante el rodaje que es la razón por la que ese director está en la lista. Para mí en esa historia falta contexto, faltan fuentes y falta información. Lo que pasó es que tenían que quemar viva a esta mujer. La actriz que la interpretaba se llamaba Anna Skierber, era una mujer de 71 años en ese momento, entonces la ataron y se fueron a comer. Y la dejaron ahí atada durante horas, igual un par de horas, no sé. Tampoco lo dice exactamente cuánto tiempo. Y claro, cuando llegaron la señora estaba sudando de estar ahí con, no sé si eran los focos o el sol o lo que fuera, asada ya, medio asada literalmente, faltaba la mitad del trabajo por hacer. Pollo al ast. Y luego rodaron la escena y claro, la mujer pues tiene una cara de sudada y de angustia que es espectacular. De eso os voy a decir que me da como mucha ternura a esta mujer, y es que os voy a contar la historia de cómo entró en el rodaje. La película es del año 1943. Esta señora, claro, ya os digo, tenía una edad, y para las mujeres de esta edad nunca ha sido fácil encontrar papeles, pero sobre todo antes. Así que ella estaba como con este pensamiento en la cabeza, ¿no? Diciendo, ay, ojalá que este año me salga un papel. Hacía tiempo que no actuaba y justo cuando estaba con el run run suena el teléfono y le proponen este papel. Hacer de bruja, además. Le pareció una propuesta súper chula y estaba súper ilusionada y súper agradecida por el papel. Nunca tuvo malas palabras para el director ni para el equipo. Y bueno, para ella fue una experiencia en realidad súper positiva. El rodaje fue extenuante porque, bueno, pasaban estas cosas, fue durillo, pero ya os digo, para ella fue una experiencia maravillosa. Algunos actores evidentemente protestaron por esto que le hicieron, pero tampoco sirvió de mucho. Y como al final tampoco hubo repercusiones y ya no tenía una queja formal, digamos, contra el director, pues la cosa simplemente quedó ahí. Pero en mi opinión, hombre, sí que se les fue la olla dejar a la pobre señora jubilada ya, aunque sea media hora, aunque sean 15 minutos, ahí atada sola. O sea, ida de pinza total. Pero a ver, ¿qué? ¿Pasamos a lo duro o qué? ¿O seguimos con tonterías? Vamos a hablar del maestro del cine, del maestro del suspense, de uno de mis directores favoritos, pero es que estamos aquí para ser críticos y críticas. Vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Y antes de comenzar con esto, mirad, estoy un poco cansada. O sea, en el vídeo anterior ya llegó la gente, sobre todo con Kubrick. Pero es que Kubrick era un padre de familia maravilloso y... Como si salvaba gatitos y les daba de mamar de su propio pecho. O sea, me da igual. Te estoy explicando las cosas que pasaron durante un rodaje. Se llama Directores Crueles porque estoy hablando de su faceta de dirección en rodajes específicos en los que pasaron cosas y en los que no se portaron bien. Ya lo explica al principio del otro vídeo. Si quieres tú mamar de la teta de alguno de ellos, vete a mamar. Pero sí quiero decir, o sea, de verdad estoy exigiendo un poquitito de pensamiento crítico. Os estoy diciendo que estoy hablando de directores que incluso a mí me gustan. ¿Cómo eran? Pues algunos eran unos tarados, algunos eran unas malas personas y algunos eran unos salidos y algunos eran unos sádicos. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y toda la información que doy está contrastada, documentada y explicada. Gracias. Como os digo, Alfred Hitchcock me encanta. O sea, yo he visto... no todas sus pelis, pero es que el 80% de su filmografía, y todos son peliculones, fue innovador, fue creativo, fue original. Era una maravilla a nivel de mente pensante en la creación del cine de terror, o de thriller, o de todos los géneros que tocaba, porque todo lo hacía bien, la verdad. Pero ¿sabéis ese niño insoportable que le tira de las coletas a la niña que le gusta? Pues ese crío insoportable era Alfred Hitchcock. Cada vez que le gustaba una mujer, se lo hacía pasar fatal. Y para él... el sumum, la perfección, su ideal de belleza absoluto fue
Grace Kelly. Grace Kelly participó en 3 películas del director antes de casarse con el príncipe de Mónaco: Crimen perfecto, La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón. Alfred estaba claramente enamorado de Grace. A todo esto, evidentemente, Alfred Hitchcock estaba casado, evidentemente, pero esto da igual. Él estaba enamorado de Grace Kelly. Y de hecho la respetaba bastante, en el sentido de que respetaba su opinión creativa. Grace Kelly pues tenía mucho ojo para el vestuario y para otros aspectos técnicos y creativos, y él contaba con ella, le daba confianza y la dejaba expresarse más allá de la interpretación como tal, sino también a otros niveles de, como os digo, las cosas que pasaban en el set. A pesar de tener una buena relación entre ambos, por supuesto, no faltaron las insinuaciones sexuales por parte del director, pero esto lo hizo con todas sus actrices, así que ya os digo que es que no lo voy a repetir, porque simplemente era lo que hacía él. Cada vez que tenía una actriz, intentaba acostarse con ella. Que en aquella época todo era muy normal, o sea, todo el mundo lo sabía y a todo el mundo le daba igual, pero deja a la gente trabajar en paz, tío. Una de las cosas más heavy que le hizo a Grace Kelly es que durante la grabación de El crimen perfecto, durante 5 días, estuvieron grabando la escena en que un hombre ataca a Grace Kelly, sale como detrás de unas cortinas y la ataca. Que era una escena donde evidentemente la actriz se llevaba magulladuras, golpes, forcejeos, arañazos, porque aunque era fingido, era una escena violenta, y fue una de las escenas o la escena que más repitió con ella. Y de alguna forma hay mucha gente que teoriza, estoy hablando de biógrafos y otra gente que ha estudiado a Hitchcock, que esta era una forma un poco sadomasoquista de entretenerse con la actriz. Hablando de estos estudiosos y biógrafos sobre Hitchcock, cuando Grace Kelly decidió retirarse para dedicarse a sus funciones en la Casa Real, Hitchcock se pilló un rebote. Madre mía, menudo rebote se pilló el colega. Y entonces se dice, se comenta, se explica que en la película de Psicosis, la actriz Janet Leigh básicamente viene a interpretar una especie de versión de Grace Kelly con la que el director se vengó por todo lo alto con cada una de las cuchilladas que le meten en la ducha. Era muy de decir cosas horribles sobre todas sus actrices, sobre todo si estaba enfadado en ese momento con ellas por lo que fuera. En la mayoría de los casos era porque le habían rechazado sexualmente. Por ejemplo, difamó a Ingrid Bergman diciendo que la habían encerrado en una habitación y que no le había dejado salir hasta que no quisiera tener relaciones sexuales con ella. O sea, él dijo que ella le había obligado a él. Bueno, y luego ella hacía coña diciendo, bueno, alguna gente se lo creería, pero yo ante este tío no me rebajo, ¿sabes? Y sobre Kim Novak dijo, voy a leer textualmente: la mayoría de los actores son como niños estúpidos. Piensan en Kim Novak, incluso logré que actuara, pero la única razón por la que la contraté fue porque Vera Miles se quedó embarazada. ¡Vaya vallita! Cuando dijo esto se refería a su interpretación en Vértigo. Sin embargo, Tippi Hedren fue quien peor lo pasó. Alfred Hitchcock la descubrió en un anuncio, se medio enamoró de ella, como le pasaba con todas las mujeres. A todas estas actrices con las que trabajó les intentó dar el mismo look: rubia, frágil, víctima, con un carácter dual, ¿no? Entre lo diabólico y lo angelical, y ella no fue la excepción. Y todas querían parecerse, no querían en el sentido de que ellas quisieran, sino que todas de alguna manera se parecían a la original, a Grace Kelly. Pero volviendo a Tippi Hedren, como os digo, fue la que peor lo pasó, pues quizá porque tenía un carácter un poco más débil que otras actrices o porque temía por su lugar en la industria. El caso es que durante el rodaje de Los pájaros, el rodaje de Los pájaros fue una tortura, tanto que la pobre acabó incluso en el hospital. Hay una escena en que es atacada por gaviotas. Las gaviotas eran falsas, pero le tiraron una de las gaviotas de tal manera que se le hizo un pedazo de corte, tuvo que ir a urgencias, se llevó puntos, o sea que fue una movida. Además, una de las escenas más repetidas de la película fue una en que ella es atacada en interior. Los pájaros en esta secuencia sí eran de verdad y estaban atados a su ropa con hilos de nylon. Llevaban las patas atadas con hilos de nylon a su ropa, por lo que ella no podía deshacerse de ellos. Los pájaros estaban entrenados además para ser agresivos, como para tener este acting en la película, y esta escena se repitió, algo que tuvo que ser muy agotador para ella y también para los pobres animales. En general, todo el rodaje fue agotador, muy duro, y en muchos momentos Tippi Hedren sintió que algunas de las escenas y de las formas de grabarlas eran prácticamente venganzas contra ella. Así que aparte de las insinuaciones sexuales, los accidentes en rodaje que le dejaron arañazos y heridas graves como la brecha que se hizo en la cabeza, y las jornadas de rodaje larguísimas e intensísimas, llegó un punto en que Tippi dijo no puedo más y abandonó el plató gritando "P*** gordo". ¿A quién se refería? No lo sé, no tengo pistas. Tras eso, evidentemente, Hitchcock se propuso arruinarle la carrera, ¿cómo no? Y de hecho, casi lo consiguió. Tippi Hedren tardó
3 años en volver a tener un papel, cosa que para una actriz que se dedica a actuar, pues es bastante tiempo. En una entrevista ella misma dijo que su propósito era demostrar que aunque Hitchcock le había fastidiado la carrera, nunca había podido arruinarle la vida. Vamos a pasar al cerdo mayor, madre mía. Es que llamarle cerdo es ofender a los cerdos. Abdelatif Kechiche. Este es un señor al que le gusta hacer cosas cochinas mientras ve sus películas. Es evidente. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasó en la vida de Adele. Las dos actrices, no es una loca que, las dos actrices tuvieron exactamente las mismas quejas y dijeron las mismas cosas sobre el director, que las hizo sentir muy incómodas durante todo el rodaje. La vida de Adele trata sobre una relación lésbica y cualquiera que haya visto la película verá que las escenas sexuales son importantes. Bueno, se rodaron 800 horas de metraje y tuvo aquí a las actrices más de 6 horas o 7 horas o lo que fuera fingiendo orgasmos. Una cosa que las chavalas estaban en plan, no puedo más, no puedo más. O sea, ya mi cara es de hartazgo, de que te odio, que chiche, decían las actrices. Luego se recortó, porque era un poquito demasiado. Le dijeron, que chiche, si quieres hacer porno, hay otras páginas donde las puedes hacer, ¿sabes? Total, las protagonistas de la peli se quejaron porque estuvieron 10 días grabando de forma ininterrumpida 10 días escenas sexuales. Más específicamente, una escena sexual de 10 minutos de duración. 10 minutos de duración de una escena sexual, que... ¿Vosotros sabéis lo que es 10 minutos en una película? Es mucho tiempo. En 10 minutos te puede explicar toda la trama, el futuro, el pasado, el presente del protagonista. O sea, es una burrada de tiempo. Pues para una escena de 10 minutos, 10 días. Luego, grabaron más de 100 veces una secuencia de 20 segundos. La secuencia en que los personajes de las dos chicas se ven por primera vez. Se pasaron una jornada completa larga rodando solo esta escena. Y una de las actrices, Adele Exarchopoulos... Son muy raros estos nombres. Bueno, una de las protas dijo, al final del rodaje estaba muy cansada. A Abdel le gusta tomarse su tiempo, no le gusta la fabricación. Él no quiere verte actuar, quiere coger tu alma. ¡Coger tu alma! Los argentinos estaban diciendo, che, literalmente, no, boluda, porque madre mía, con las escenas sexuales se pasó. La propia escritora del libro en que se basó para hacer la película dijo que las escenas de sexo le parecían horribles. Dijo que era una sexualización y una fetichización de una relación lésbica que ella no quiso retratar en ningún momento. Sidhu, la otra protagonista, dijo que menos mal que ganaron la Palma de Oro porque fue horrible y no le salió a cuenta para nada y que no quería volver a trabajar con este director. El sindicato de profesionales de la industria del cine incluso creó una investigación sobre ese tío. Muchos trabajadores sintieron que él acosaba a la gente y no se sentían cómodos con su trato. También les hacía currar muchísimas horas extra que no les pagaban y el trato en general era muy indecente. Mucha gente, de hecho, tuvo que abandonar el rodaje porque estaban súper cansados y súper agotados de trabajar con este tío. Y hablamos de equipo técnico, no solo de actores. Y os puedo asegurar que como persona que ha trabajado en producción audiovisual... Cualquiera que ocurre de esto está muy curtido. O sea que imaginaos cómo tenía que ser el tío. De complicado. En Mektub My Love obligó a sus actores para que consumiesen alcohol, puede que quizá también otras cosas, para que tuvieran relaciones de verdad. Cosa que los actores no querían hacer, no estaban cómodos y no esto. Finalmente lo consiguió. En 2018 fue investigado por abusar de una actriz durante una fiesta. Se ve que un coleguilla, una de las manos derechas del director, le estuvo sirviendo alcohol. No sabemos si había algo más en ese alcohol porque de repente ya estaba inconsciente y con el director toqueteándola. Se llevó a juicio, pero por falta de pruebas se quedó en nada. Yo digo, la presunción de inocencia es lo más maravilloso que hay, porque no se le puede arruinar la vida a nadie por una denuncia. Y por suerte existe la presunción de inocencia. Pero cuando el agua suena, cuando el río, como es el dicho, pero cuando el río suena, agua lleva. Y a este tío le suena demasiado el agua, ¿sabes lo que te digo? Que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es un guarro y punto, no pasa nada. Muchos guarros hay en la industria y aquí seguimos, ¿sabes? Ahora, mamá, este mensaje es para mi madre. Sáltate 2 minutos de vídeo, porque la última historia es muy interesante, pero ahora voy a hablar de una que implica maltrato animal. Cualquier persona que sea como mi madre y sea ultra sensible al tema de los animales, que no vea el vídeo. Hablemos de Ruggero Deodato. En el año 1980 se estrenó una de las películas más polémicas de la historia del cine. Una película que incluso llevó a su director a tribunales con acusaciones de haber asesinado a personas. Eso no fue cierto, pero lo que sí que pasó es que durante el rodaje de Holocausto Caníbal, varios animales fueron brutalmente asesinados.
No voy a entrar en los detalles porque me parece innecesario y hay 1000 millones de blogs en internet, de artículos, etcétera, que entran bien en la chicha de esto. Pero básicamente, víctimas de este tío fueron un mono, una tarántula grande, una serpiente, una tortuga, que fue una de las que tuvo de las peores muertes, y algunos más. Realmente un sadismo y una brutalidad totalmente innecesarias. Cuando se habló con el director sobre estos asesinatos, que sí que fueron reales, los de los animales, él dijo que era insoportable de ver. Dijo que le daba muchísima pena a los animales, pero que la vida real es así. Es como Ruggero Deodato. Ruggero Deodato. Desgraciado. Tú estás grabando un documental de verdad sobre una tribu que está matando una cabra, pues mira, estás captando la realidad, la vida real. Tú estás haciendo una película y provocas muertes de animales, o estás grabando un documental y provocas muertes de animales de forma súper violenta por puro entretenimiento y eres un desgraciado. Eso es lo que eres. O sea, no estás captando la vida real, eres un desgraciado. Y si quieres ser realista, haz lo mismo que hiciste con los actores de verdad. No fuiste matando gente porque la gente es asesinada, ¿verdad? Pues es lo mismo con los animales, ¿vale? Esto es un tema que me da mucha rabia. Yo me niego a ver películas donde han sido asesinados animales, si lo sé de antemano. Me niego a difundirlas, me niego a recomendarlas. Y este es el caso con esta película. No la he visto, no la quiero ver y estoy segura de que es mucho más basura de lo que seguramente se ha vendido, pero como fue polémica y fue muy realista y tocó temas y no sé qué, pues, Ruggero Deodato, el gran director de cine italiano, no. Amigos, no. Hay límites. Y este hombre los cruzó todos. En una nota más alegre, vamos por fin al último director. Ese que necesito que vosotros me digáis si creéis que pertenece a esta lista o no. Yo creo que no. De nuevo. Pero puedo entender por qué sí, ¿vale? Y ese es James Cameron. En español se traduciría su nombre como Juan Camarón. Pido perdón al público que me está viendo ahora mismo. Vale, como os digo, me habéis pedido que hable de él, específicamente del rodaje de Abyss. Fue un rodaje donde pasaron muchas cosas, así que bueno, sea como sea un director cruel o no, la realidad es que ninguno de los actores de esta película quiso volver a actuar con él, eso os lo aseguro. Abyss es una película del año 1989 donde nos presentan un grupo de científicos que han sido contratados para llevar a cabo una misión de rescate de un submarino nuclear que ha quedado atrapado en extrañas circunstancias en el fondo del mar. Lo grabaron en una planta nuclear a medio construir, no hubo dobles de acción, así que todos los actores hicieron todas sus escenas y por eso requirieron, obviamente, un entrenamiento especial. Vale, vamos a repasar así algunos de los accidentes más heavy que hubo. Hubo fugas en los tanques de agua que casi llevan a que haya problemones graves. El hermano de James Cameron hizo un cameo como cadáver número 3 en el que... Y en esa escena le sale un cangrejito como de la boca. Esa escena se hizo realmente a 7,5 metros de profundidad. La tuvieron que repetir varias veces y el hermano de James Cameron lo pasó fatal. Hubo mucho estrés durante ese rodaje en general, estaban muy aislados, pasaban muchas horas en un lugar sin luz natural, muchas horas debajo del agua, en un ambiente que en general daba sensación de peligrosidad, porque grabar escenas acuáticas pues no es fácil. Durante la grabación de la película, James Cameron se divorció de su mujer. Yo creo que estaba tan estresado que ninguno de los dos aguantaba mutuamente. Y María Elizabeth Mastrantonio, la protagonista, tuvo un colapso nervioso porque todo era como un poco too much para ella. En una de las escenas, Ed Harris se enganchó con un cable, empezó a tener problemas para respirar y entonces uno de los cámaras saltó al agua, lo rescató y lo sacó. ¿Qué pasa? Que durante ese rato se ve que James Cameron estaba diciendo seguid grabando, seguid grabando, seguid grabando, y que al salir Ed Harris le pegó un puñetazo. Esto es un poco leyenda urbana, no existe una prueba oficial, digamos, de que esto sucediera. Pero bueno, se comentó, o sea, puede ser rumorología o puede ser que alguien del rodaje realmente lo contase. Pero la violencia no acaba aquí, porque el que sí que tuvo que dar puñetazos fue James Cameron. Se ve que estaban grabando todos bajo el agua, incluido James Cameron, tenía ahí su traje, su bomba de submarinismo y tal, y empezó a fallarle el oxígeno. Intentó comunicarse con alguien del equipo, pero no había manera. De repente lo ve uno de los salvavidas, va a intentar salvarle, le pone una bombona de aire y tampoco funciona. Esto es una historia que también se cuenta del rodaje, ¿no? Tampoco funciona y el tío se está ahogando, o sea, no está respirando nada, está tragando agua solo. El salvavidas le impide subir rápido porque estaban a cierta
profundidad y el cambio de presión puede ser peligroso. Así que le empieza como a ayudar a subir muy poco a poco, pero es que James Cameron se estaba muriendo, o sea, se estaba asfixiando. Así que le pegó un manotazo como pudo debajo del agua al que lo había rescatado, pobre, que no tenía mala intención, y salió a toda leche a la superficie. Como os podéis imaginar, al acabar el rodaje todo el mundo estaba súper quemado. Ed Harris dijo que no quería volver a trabajar con este tío ni de coña y que no iba a hablar de nada de lo que pasó en el rodaje. Pero en 2016 contó una anécdota de la peli, es como que en una entrevista yo que se le pillaron con la guardia baja o ya había pasado muchísimo tiempo y decidió contarlo. Se ve que en la mítica escena donde Harris está tratando de revivir a Mastro Antonio, que la está agitando, abofeteando, él se está desgañitando la voz, en un momento dado el actor se da cuenta de que la cámara no está grabando. O sea, se había acabado la cinta o lo que fuera y el pitorrito de la lucecita roja de que estaba grabando estaba desactivada. Claro, la actriz se pilló un rebote y con razón porque le estaba aquí pegando de leche para la escena y nadie estaba diciendo corten y aquello estaba sin grabar, ¿sabes? En fin, un desastre. Y Ed Harris se sintió fatal porque obviamente estaba siendo súper violento con su compañera de forma innecesaria porque ni siquiera estaba siendo grabado, ¿no? Entonces los dos se cabrearon muchísimo con el director. En fin, esta es la historia del rodaje de Abyss. ¿Creéis que James Cameron pertenece a la sección de directores crueles? Yo creo, honestamente, que parte todo del desastre, parte todo de la inexperiencia y de la dificultad del rodaje. O sea, realmente tenía una ambición de grabar mucho debajo del agua, de grabar escenas muy difíciles, muy arriesgadas, sin actores de acción. Claro, la ambición era muy heavy y las cosas que podían salir mal numerosas, pero por suerte nadie salió gravemente herido. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Sí o no? ¿Director cruel o despistado? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me digáis en comentarios todas vuestras opiniones. Si habéis visto el vídeo anterior de Directores Crueles, decidme entre ese vídeo y este quiénes son el top 2 o 3 peores personas. ¿Qué clase de actitudes no creéis que se deban permitir en un rodaje? Muchas gracias a mis patrons, sobre todo a los de nivel sexy, Michael Myers. Vosotros sois Pablo Romero, Miguel Méndez, Serafé y Jesús Cansino Valle. Muchísimas gracias por estar ahí. A todos. ¡Ah! De guapos. Hombre, ya os como la cara. Bueno, sin nada más que decir, yo ya me despido. Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y divertido. Pero sobre todo lo que esperos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao! Abby es una película... Abby es mi sobrina. De la teta. Ahí me ha quedado fatal. La cámara se ha apagado.